Ella no alzó la voz. No lo necesitó. Colocó ambas manos planas sobre la mesa, se inclinó hacia adelante y lo dijo con claridad. La comida era inaceptable. Las raciones eran inadecuadas. Las condiciones estaban por debajo del estándar esperado para el personal no combatiente adscrito al mando aliado. El sargento de suministros que estaba frente a ella no dijo nada. Miró al suelo. Llevaba despierto 31 horas. También acababa de terminar de redirigir cajas de munición a una unidad que no había sido reabastecida en 6 días. No dijo nada porque no había nada seguro que decir. Pero alguien en esa sala hizo una llamada telefónica. Y para la mañana siguiente, la noticia había llegado al único hombre del Tercer Ejército que tenía una respuesta muy particular para las quejas sobre la comida. Nancy, Francia. Diciembre de 1944. La ciudad había sido liberada 2 meses antes, pero la liberación no significaba comodidad. El avance aliado había extendido las líneas de suministro a lo largo de cientos de millas de carreteras destruidas e infraestructura ferroviaria bombardeada. Cada camión, cada depósito, cada caja de provisiones era parte de un cálculo. Una aritmética constante y agotadora de quien necesitaba que más y con qué rapidez podía conseguirse. El depósito de suministros en el borde oriental de la ciudad era un almacén reconvertido. Suelos de concreto, techos altos que atrapaban el frío, filas de inventario en estanterías, cajas de raciones K, carne enlatada, galleta dura, café en polvo, paquetes de cigarrillos, suministros médicos, todo catalogado, todo asignado, todo prometido antes de que llegara. Un grupo rotativo de civiles estadounidenses trabajaba desde una zona administrativa separada dentro del lugar. No eran soldados. Eran coordinadores de ayuda, asistentes logísticos y personal de comunicaciones. Personas esenciales, a su manera, haciendo un trabajo real. Habían venido de oficinas en Washington y Londres. Se habían ofrecido como voluntarios o habían sido asignados. La mayoría de ellos nunca había estado más cerca del combate que una sala de informes. Durante las primeras semanas se las habían arreglado. Las raciones eran monótonas, pero manejables. Luego bajó la temperatura. La ofensiva se estancó. Los convoys de reabastecimiento se ralentizaron. Y la distancia entre lo que se esperaba y lo que había disponible comenzó a ensancharse. Esa distancia fue donde empezaron los problemas. Comenzó con una queja formal por escrito. 3 páginas, mecanografiadas, presentadas por los canales apropiados al intendente del depósito. Describía deficiencias específicas, el contenido calórico de las asignaciones actuales para civiles, la ausencia de provisiones frescas, el efecto psicológico de la monotonía alimentaria sostenida sobre la eficacia administrativa. El intendente la leyó una vez, la archivó y no dijo nada. La segunda queja llegó 4 días después. Esta fue más arriba. Hacía referencia a las normas de Ginebra para el personal civil adscrito. Usaba frases como deber de cuidado y obligación institucional. Estaba firmada por 7 personas. El oficial de logística que la recibió la pasó por la cadena de mando sin hacer comentarios. En ese momento estaba gestionando una escasez de botas de invierno para 2 batallones de infantería. No tenía una opinión muy fuerte sobre los huevos en polvo. Luego vino la reunión. Un pequeño grupo, 5 civiles, el enlace civil del depósito y un joven oficial administrativo, se reunió en la oficina trasera dividida por tabiques un martes por la mañana. La mujer que había planteado el problema por primera vez dirigía la reunión. Era organizada, clara y completamente seria. Había traído notas, expuso el argumento de manera metódica. El personal no combatiente adscrito a operaciones militares tenía derecho a condiciones que respaldaran su capacidad de funcionar. Las raciones actuales no cumplían con ese estándar. Comida fresca, o como mínimo una mejor asignación de provisiones conservadas, debía organizarse de inmediato. El joven oficial se movió incómodo en la silla y comenzó a explicar la situación del suministro. Ella lo interrumpió. «Entiendo las limitaciones», dijo. «Estoy preguntando qué se está haciendo al respecto». Ese fue el patrón de interrupción 1. Porque hasta ese momento, las quejas se habían movido por el papeleo. Ahora se habían trasladado a una sala. Y el joven oficial, 24 años, 2 meses fuera de la escuela de candidatos a oficiales, tomó la decisión de escalar el asunto en lugar de absorberlo. Levantó el teléfono de campaña de la pared e hizo una llamada que más tarde describiría como el error más trascendental de su carrera militar. Para cuando el mensaje llegó al puesto de mando avanzado de Patton, se había condensado en una sola línea.
El personal civil en el depósito de Nancy estaba protestando formalmente por su asignación de raciones y solicitando prioridad de reabastecimiento. Patton estaba de pie sobre una mesa de mapas cuando su ayudante se lo leyó en voz alta. No respondió de inmediato. Terminó lo que estaba observando. Marcó algo en el mapa con un lápiz graso. Luego recogió su casco, le dijo a su conductor que acercara el coche y le dijo 4 palabras a su ayudante. «Yo me encargo personalmente». Ese fue patrón de interrupción 2. Nadie esperaba que fuera. Una respuesta por escrito habría sido lo habitual. Una llamada al oficial de logística habría sido apropiada. Una visita en persona a un depósito de suministros por una queja de raciones no figuraba en ninguna lista razonable como un general de alto rango empleaba su tiempo durante una ofensiva invernal activa. Pero Patton tenía una comprensión específica de lo que quejas como esta podían hacerle a una unidad. No la queja en sí, sino el precedente que establecía. La idea de que la incomodidad era un agravio, que la dureza exigía una respuesta formal, que la guerra le debía a alguien algo más que lo que les daba a los hombres que estaban dentro de ella. Él creía que esa idea, si se dejaba sin abordar, se propagaba. El coche salió del puesto de mando a las 0840. El depósito quedó en silencio cuando el vehículo se detuvo. Los soldados que trabajaban en la zona de carga reconocieron el coche oficial y se enderezaron sin que nadie se los dijera. Los 2 policías militares en la entrada principal se cuadraron. Un cabo cerca de la puerta del almacén dio 3 pasos hacia atrás sin entender del todo por qué Patton entró sin anunciarse. Llevaba uniforme completo, forro de casco, cintas de servicio, la pistola de empuñadura de marfil en la cadera que se había vuelto tan reconocible como su rostro. Llevaba la fusta suelta a un lado. No miró alrededor del almacén como lo haría un visitante. Se movía por él como se mueve un hombre por una sala que ya le pertenece. El sargento del depósito se encontró con él en la entrada de la sección administrativa. Abrió la boca para hablar. Patton levantó un dedo, caminó hasta la puerta de la oficina trasera, se quedó en ella y miró a la gente adentro. La reunión seguía en curso. Había papeles extendidos sobre la mesa. 5 civiles y un muy pálido joven oficial administrativo le devolvieron la mirada. Nadie habló durante un largo momento. Entonces entró en la sala. «Me han dicho», dijo Patton, «que hay una preocupación por la comida». Su voz era pareja, no cálida, no agresiva. La voz de un hombre que ya había decidido lo que estaba ocurriendo y le daba a la sala una breve oportunidad para confirmarlo. La mujer que había encabezado la queja se mantuvo firme. No había sobrevivido a la burocracia de Washington echándose atrás en salas difíciles. «La asignación de raciones para el personal no combatiente es inadecuada», dijo. «Hemos presentado la documentación, la he visto», dijo Patton. Caminó hasta la mesa. Miró los papeles. Tomó uno, leyó la mitad superior y lo dejó. «¿Sabe lo que comieron esta mañana los hombres que están 6 millas al este de aquí?», preguntó. Nadie respondió. «Media ración fría, porque la otra mitad de la caja fue dañada en tránsito». Hizo una pausa. «La mañana anterior, algunos de ellos no comieron nada». Miró directamente a la mujer. «Usted usó la palabra moral en su queja. La usé», dijo ella. «La moral», dijo Patton, «es lo que mantiene a un hombre en movimiento cuando tiene las botas congeladas en los pies y no ha dormido en 2 días. No es una palabra que se aplique a las galletas». La sala estaba completamente inmóvil. Se volvió hacia el sargento del depósito, que lo había seguido hasta dentro y estaba de pie cerca de la puerta. «Todo lo que esté por encima de la asignación estándar en las reservas civiles de esta instalación, rediríjalo al suministro del frente antes de las 0600 de mañana». «Todo». El sargento asintió una vez. «Sí, señor». Patton tomó su fusta de la mesa donde la había dejado. Miró al joven oficial, que se había puesto del color de la tiza vieja. «La próxima vez que reciba una queja sobre comida», dijo, «resuélvala usted mismo». Y se marchó. Nadie en esa sala habló durante casi 1 minuto después de que se fue. El joven oficial recogió sus papeles lentamente, no porque los necesitara, sino porque le daba a sus manos algo que hacer. Los civiles permanecieron sentados con la inmovilidad particular de la gente que está recalibrando. Esa noche, las provisiones extra, 4 cajas de productos conservados suplementarios, 2 de fruta enlatada, 1 de reservas de café, fueron cargadas en un camión de suministros y enviadas al este. Los civiles comieron la asignación estándar de raciones, igual que los soldados del almacén, igual que los hombres en las posiciones avanzadas, más o menos, aunque nadie hizo esa comparación en voz alta.
Una de las mujeres que había firmado la queja original escribió más tarde sobre la experiencia en una carta a casa. No la describió de la manera en que podría verse descrito en una queja, como una injusticia o un exceso. Describió estar de pie en el depósito esa tarde, viendo el camión de suministros alejarse hacia el frente y sentir, por primera vez desde que había llegado a Francia, el peso real del lugar en el que estaba. No la idea de una guerra. La guerra misma, escribió, creo que había estado tratando esto como una asignación difícil. Después de hoy, entendí que es algo completamente distinto. Patton nunca mencionó la visita en su diario. No era el tipo de cosa que registraba. Era, para él, mantenimiento, el trabajo necesario para mantener intacta una realidad compartida. La realidad que decía, al frente se le da de comer primero. Siempre, esa prioridad no era crueldad. Era la única lógica que tenía sentido en un mundo donde el costo de perder se medía en algo distinto de la comodidad. Patton dijo una vez que un ejército es un equipo. No una colección de individuos con necesidades individuales, sino un solo organismo que se mueve o no se mueve según donde esté concentrada su fuerza. Los hombres en las trincheras heladas al este de Nancy no presentaban quejas. No tenían el papeleo y no tenían el tiempo. Comían lo que hubiera o no comían y luego se levantaban y seguían avanzando de todos modos. Esa es la parte que se te queda, si te sientas con esta historia el tiempo suficiente. No lo que dijo Patton. No el silencio en esa sala, sino los hombres que nunca tuvieron una reunión, que nunca presentaron documentación, que simplemente resistieron, sin registro, sin reconocimiento, y siguieron adelante. Aquí está la pregunta sobre la que vale la pena reflexionar. Si la línea entre la disciplina y la compasión exigiera que tomaras una decisión impopular, una que lastimara a personas que podías ver, para proteger a personas que no podías, ¿la tomarías? No hay una respuesta limpia. Rara vez la hay. En tiempo de guerra, si quieres más historias como esta, relatos que van más allá de los titulares y entran en las salas donde se tomaron decisiones reales, suscríbete. Contamos la historia que no se simplifica.